Un programa más de Noteconomízate. El día de hoy presentaremos Modelo Económico hacia adentro. Para comenzar, Edwin nos hablará sobre los antecedentes. El desarrollo económico tras la Segunda Guerra Mundial y las dificultades del periodo de entreguerras, la economía de mercado alcanzó un elevado apogeo teniendo unos trazos básicos característicos. Durante esta etapa se pueden diferenciar dos momentos claramente distintos. De 1945 a 1973 hubo un amplio número de personas que aumentaron su nivel de vida debido a la fuerte expansión y al crecimiento regular. De 1973 hasta nuestros días, en este periodo se van dando una serie de épocas de recesiones y crisis económicas. A partir de aquí existen unas características generales, como por ejemplo innovaciones técnicas y automatización. Este tipo de innovaciones se van produciendo de forma constante, afectando a todas las personas, pero donde más se notan es en el campo de la informática. El petróleo es una materia prima básica. Con el progresivo empleo de este mencionado y del gas natural se empiezan a fabricar las empresas hidroeléctricas. En un principio los Estados Unidos era el único país que contaba con suministro de petróleo, pero poco a poco y sobre todo a partir de los años 50 se le suman otros países. Y ahora, a continuación, escucharemos a Paola Rivas, que nos va a hablar acerca de las etapas económicas de México después de la Segunda Guerra Mundial se dividen en tres, que son el crecimiento con inflación de 1940 a 1958. En este periodo los gobernantes fueron Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán Valdés y Adolfo Ruiz Cortines. En este periodo la industria comienza a surgir en México y la gente del campo comienza a viajar en búsqueda de un mejor trabajo y un mejor salario, dejando de lado la producción agrícola de México, y en el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines se da por concluida esta etapa debido a que buscan una mejor solución en donde la gente del campo y de la industria tuvieran la misma posibilidad económica. La segunda etapa, el desarrollo estabilizador de 1958 a 1970, es también conocido como el Milagro Mexicano. Durante este periodo, los presidentes fueron Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz. Es conocido como el Milagro Mexicano debido a que la economía aumenta y el Producto Interno Bruto vuelve a tener más valor debido a la situación de las importaciones. En el área de la industria es otro factor que ayuda a la economía de México debido a que existe la estabilidad de precios, que se ajustan debido a los problemas que existían tanto políticamente como financieros en el país. Y por último, la tercera etapa, que es conocida como crisis y agotamiento. En este periodo se da de 1970 a 1982 y los gobernantes fueron Luis Echeverría y José López Portillo. En este periodo es conocido porque existen dos crisis al mismo tiempo, tanto políticamente como económica. A continuación, Karen Renaud nos hablará más acerca sobre el Milagro Mexicano. Milagro Mexicano. A partir de 1940, México inició una etapa llamada el Milagro Mexicano. Esta etapa se caracterizó por ser un crecimiento sostenido y fue el cambio hacia la formación de una nación moderna e industrializada. La Segunda Guerra Mundial dio un gran estímulo al crecimiento de la economía mexicana. De 1940 a 1956 se da en México un periodo de crecimiento hacia afuera, basado en el dinamismo del sector primario. Los regímenes presidenciales de Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán Valdés proporcionaron los medios para alentar el crecimiento económico, la consolidación del mercado interno y la inserción de México en la economía mundial. Ahora, Ignacio Levi nos hablará sobre los factores que propiciaron la etapa de crisis y agotamiento. Iniciada en 1976 y prolongada hasta los años 90, dejó sin posibilidades al Estado mexicano para seguir cumpliendo con las funciones políticas y sociales que se había autoimpuesto desde 1917. Mantener la estabilidad política, promover el crecimiento económico nacional y mejorar los niveles de vida de las clases populares.
objetivos medianamente cumplidos en términos generales hasta 1970. El agotamiento del Estado coincide con dos fenómenos económicos, uno de naturaleza interna, la crisis del modelo económico, y otro de origen externo, la difusión del neoliberalismo. A final de la década de los 70, los sectores sociales empezaron a cuestionar severamente las acciones del gobierno, un gobierno que reducía espacios al sector privado, además de propiciar la inflación a través del gasto público, abusar del crédito externo, comprometiendo y limitando el futuro crecimiento económico. En suma, lo consideró el causante de la crisis económica existente. Sumado a esto, campesinos, obreros y clase media exigieron al Estado promover mejores condiciones de vida a través de su política económica, sin recibir respuesta favorable a sus demandas. La primera vía para obtener divisas con López Portillo fue el petróleo, y la segunda, el endeudamiento externo. Para impulsar la industria petrolera se requerían divisas, y la exportación pagaría la deuda a mediano plazo. Sin embargo, la crisis interna a finales de los 70 tuvo varios factores a considerar. La pérdida del dinamismo productivo por la sobreproducción de mercancía, la subutilización del capital productivo que provocaba inflación y desempleo, la poca inversión productiva en los mercados financieros internos. Se necesitaba más recursos para reactivar la economía. Por último, Mauricio Reynoso nos hablará del decaimiento del modelo económico. Todo comienza en mediados de los 60 con el gobierno de Echeverría y López Portillo, de 1970 a 1982. Hubo un agotamiento del modelo del desarrollo estabilizador, incrementó el gasto público y hubo un desequilibrio entre las economías. Esto generó diferentes crisis. Una de ellas es la crisis agrícola. Todo comenzó porque en 1950 el 20% de la inversión pública iba destinada al campo. Sin embargo, en 1970 solo era el 7%. También existía la crisis política y financiera. El Estado hizo obras básicas de infraestructuras, muchos gastos públicos con pocos ingresos, y el Estado se centró en las exportaciones agrícolas y de materias primas. Además, hubo altas tasas de interés para los ahorradores. Otro tema importante en México era la deuda pública. México se convirtió en un deudor activo. Se trató de justificar cada acto de endeudamiento externo con una inversión pública específica. La deuda comenzó a utilizarse para balancear las finanzas públicas. El relativo equilibrio del modelo del desarrollo estabilizador estaba roto. Las causas políticas de este decaimiento económico se debieron a la mala distribución de la riqueza, desequilibrios regionales y el desempleo. El crecimiento poblacional iba destinado a los más ricos. El 10% de la producción interna bruta iba para los ricos, mientras que el 50% iba hacia los mexicanos pobres, y después en 1960 era el 15%. En las décadas previas a 1970 había ausencia de democracia. No se podían expresar desacuerdos con la política oficial de Gustavo Díaz Ordaz. Un ejemplo de esto fue el movimiento estudiantil de 1968. Este movimiento se creó en este mismo año, 1968, en contra de actos represivos de la policía y el ejército. Conclusiones. México es un país con los suficientes recursos para convertirse en una potencia a nivel mundial. Sin embargo, debido al mal gobierno, esto no ha sido posible. En la realización de este trabajo podemos darnos cuenta de los diversos factores que afectan en la economía mexicana, así como también podemos comparar la economía de nuestro estado y municipio con las de otros estados. Mi conclusión acerca de los modelos económicos está basada sobre la política, debido a que ellos tienen gran poder acerca de lo económico que entra al país y sale, como la importación y exportación, así como los trabajos generados en el país. Mucho de esto depende debido a que hay mucho desempleo y se necesita generar más trabajo, dando mayor oportunidad a los
proyectos mexicanos para generar más economía al país. Este trabajo fue de gran utilidad para darnos cuenta acerca de la realidad económica de nuestro país. Nos dimos cuenta que lamentablemente los gobernantes no han tomado buenas decisiones, sin embargo la idea de aterrizaje para la economía de nuestro país ha sido buena. Todo esto nos ayuda a elevar los criterios para elegir a nuestros próximos gobernantes en base a sus propuestas y como ciudadanos preocuparnos más por el tema de la economía, ya que somos base fundamental para el progreso del país. También identificamos los elementos que forman parte del sistema económico. Ahora sabemos las leyes económicas que ayudan a regular las actividades productivas y estas nos ayudan a crecer como país económicamente. Pueden ser adoptadas de acuerdo a las circunstancias del contexto histórico.